En estos momentos a dos amigos, antes de ir con el querido Globolín Jackson, que ya lo veo en el sistema, le voy a pedir que me aguante tantito, que sea paciente el querido Globolín Jackson. No sé en qué parte del mundo anda, pero déjenme, querido Globolín, saludar primero al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, en esta mesa de diálogo que se viene a continuación en Sin Censura. Querido César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarte. Gracias, César. Y saludo al escritor, analista y amigo también de esta casa, Ramiro Padilla Tondo, el sensei. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, aquí listos para darle la batalla. Saludos a mi querido César. ¿Cómo andas, Camilo? Y con saldo, está con saldo porque tengo las pruebas gráficas que le dimos para que le metieran saldo. A ver, déjenme iniciar con esto. Mi querido César, a ver, ayúdame a entender. Tú eres un hombre de leyes, tú eres un hombre comprometido con la justicia, pero ayúdame a entender cómo analizamos que un tribunal federal exonere a José Luis Abarca, el exalcalde, el expresidente municipal de Iguala Guerrero, del secuestro de los 43 normalistas de Yotzinapa. Y te lo pregunto porque, pues ahora resulta que ¿quién secuestró, quién mandó secuestrar, quién mandó desaparecer a los normalistas? Nuevamente el caso de la verdad histórica que nos vendió Jesús Murillo Caram como Procurador General de Justicia, el titular de la PGR, la verdad histórica que nos vendió Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, se cae a pedazos. Un tribunal federal absolvió a José Luis Abarca Velázquez por el secuestro de los 43 normalistas de Yotzinapa. La sentencia es definitiva y no podrá ser combatida por la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la información que leo, el exsecretario de Seguridad Pública de dicha localidad, Felipe Flores Velázquez, también fue absuelto por el tribunal, además de 18 personas más acusadas de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado. El tribunal confirmó la sentencia dictada en 2019 por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en una causa penal denominada como la 66/2015. De acuerdo con registros judiciales consultados, el Tribunal Federal emitió su resolución ayer y esta mañana la notificó oficialmente a las partes. Ayúdanos a entender, querido César, porque en México tenemos sed de justicia y no sé si estas decisiones del Poder Judicial precisamente nos ponen en camino a la justicia, César. A ver, lo que pasa es que hay que ser justo con la resolución, Vicente, y para ser muy claros, recordemos que este asunto se construye, como bien lo dices tú, con una verdad histórica. Y se utiliza el testimonio de algunas personas para hacer imputaciones a todos los demás. El problema que han tenido todos estos jueces federales para poder realizar las acusaciones y poder llegar a sentencias condenatorias han sido que recordemos que a todos esos testigos que declararon y que se ofrecieron para poder rendir un testimonio y hacer acusaciones en contra de José Luis Abarca y todos estos involucrados, se les terminaron concediendo amparos porque se le reconoció por parte de un juzgado federal por medio de un protocolo de Estambul que elementos de la extinta PGR y que en específico personajes como Tomás Herón los torturaron, situación que se corroboró, situación que conocemos y situación por la cual sabemos que Tomás Herón se encuentra en el extranjero en Israel y que vemos que quien fue Procurador General de la República como Murillo Caram se encuentra siendo procesado en el reclusorio norte.
¿Por qué es así? Porque yo sé que ahorita hay un linchamiento en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no sé sobre otros temas en específico, pero en este sí te lo puedo decir porque tengo un poco de conocimiento de causa. Y la realidad es esta: por más que un tribunal, por más que un juzgado federal quiera sostener una acusación, si los testigos que tú utilizaste para hacer acusaciones y que esas acusaciones demostraran que habían cometido un delito, han dejado de tener valor porque fueron sacadas por medio de la fuerza, de la tortura, y que fue comprobado y que tuvieron que ser suprimidas de esa causa penal, lamentablemente, aunque no lo queramos y aunque sepamos que estas personas son culpables, legalmente no pueden emitir una resolución en su contra. Ese es el grave problema de no respetar el debido proceso y de no hacer el trabajo como tendría que ser. Y en esto sí no le podemos echar la culpa a la Suprema Corte porque desafortunadamente no tiene elementos de prueba para poder sostener una sentencia en donde se utilizaron testimonios en específico de ciertos testigos para demostrar la culpabilidad. Cuando esos testimonios han quedado sin efecto porque hubo tortura de por medio, aunque fuera la realidad, por esas violaciones a derechos humanos y al debido proceso, dejan de aparecer en una causa. Pero estarás de acuerdo que estamos jodidos, César. Tomás Herón de Lucio, escondido, arropado por el gobierno de Israel, cuando es el personaje señalado de estas torturas. Afortunadamente, Jesús Murillo Caram está tras las rejas, el que fuera Procurador General de la República, ¿no? Sí, es uno de varios. Lo que pasa es que aquí es de ser muy claro, no le podemos echar la culpa ni a la actual Fiscalía, que sé que son omisos en muchas cuestiones, pero no lo podemos hacer, y no podemos echarle tampoco la culpa a los jueces, porque es una sentencia de primera instancia. Pero cuando estas personas, todos estos personajes, porque Tomás Herón es uno de varios que estuvieron ahí y que hay órdenes de aprehensión todavía pendientes, sí, estamos jodidos, porque desafortunadamente así es, y lo hemos visto. A ver, otro ejemplo, lo que pasó en la Ciudad de México con el caso Blackwaters. O sea, todos pudimos ver cómo hacen un operativo donde están mintiendo. Nos guste o no, tarde o temprano estas personas, aunque sepamos que son delincuentes, van a quedar en libertad porque así lo dice nuestro proceso y porque así tiene que ser. Pero esta sí no se la podemos cargar al Poder Judicial. César, antes de ir con Ramiro, déjame preguntarte.